Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con el curso. Ya habíamos visto puntos en F3, luego vimos vectores, ¿verdad? Y ahora vamos a ver rectas y planos. Primero empecemos con las rectas. Una recta está determinada por un punto por donde pasa un punto, digamos A, y también por un vector director, un vector que le dé dirección, ¿verdad? Un vector U. Entonces, en realidad el vector es cualquier vector que tenga una representación en la recta, ¿verdad? Vean que en realidad todo vector paralelo a V también va a ser vector director, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviera dos puntos de la recta, un punto B por aquí, digamos, entonces el vector AB serviría de vector director de la recta, ¿ok? Vean que es una ecuación, se le llama ecuación vectorial paramétrica, tiene un parámetro que es T, que recoge todo F para dar los puntos X de la recta, ya sea puntos en F2 o puntos en F3, ¿ok? Bueno, veamos dice, considere la recta que pasa por el punto A y sigue la dirección V. Grafique la recta L en GeoGebra, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo graficar rápidamente una recta en GeoGebra. Vamos a entonces a pasarnos a GeoGebra. Ok, entonces aquí estamos en GeoGebra. Vamos a aquí en nuestra a graficar el punto A. Tiene coordenadas 1,1, 3. Ok, ahí está el punto A. Y el vector, para definir un vector, está el comando vector, ¿verdad? Paréntesis y pongo sus coordenadas. El vector tiene coordenadas, hay que poner otro paréntesis porque es una cosa es el paréntesis del comando y otra cosa es el paréntesis de las coordenadas del punto. Recuerden que un vector está determinado por su punto final, suponiendo que su representante parte del origen. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos el vector que le va a dar dirección a nuestra recta. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la recta? Aquí hay varias opciones. Una es que busquemos aquí en recta, ¿sí? Vamos a ver cuál nos sirve. Recta. Podemos buscar recta paralela. ¿Por qué paralela? En realidad dice que es un punto y dirección. Vean que aunque lo usualmente paralelo lo usamos para crear otra recta, pero también me crea una recta si yo le doy un punto y una dirección, y esa dirección puede ser un vector. Entonces, le damos al punto, le damos al vector que creamos y obtenemos la recta L. La pudimos dibujar. Esa es una forma de obtener la recta L. La otra forma, ¿verdad? Es usando el comando recta. Voy aquí a deshacer la recta que hicimos con paralela y vamos a poner aquí recta, ¿verdad? Recta y vamos a poner el punto A, coma, y el vector se llama U, ¿ok? Y también me lo hace, entonces, recta, punto por donde pasa, coma, dirección. Hay que tener cuidado con el comando de recta. Vean que aquí me lo escribe de manera vectorial, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con ese comando. Ese comando puede confundirse con el de recta a los dos puntos. Entonces, sí es importante que el vector de antemano esté definido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con la materia, nada más que quede claro, definen antes el vector o pueden poner recta, paréntesis, ponen las coordenadas del punto A, coma, y ponen vector, paréntesis, paréntesis, 1, 2, menos 3, ¿verdad? O lo definen antes, pero si ustedes ponen recta,
las coordenadas del punto A, las coordenadas del vector, les va a hacer otra. Les va a hacer la vecta que pasa por esos dos puntos. Ok. Bueno, entonces continuamos. Bueno, vamos ahora a este ejercicio. Me dicen que la vecta L pasa por los puntos, por el punto A y sigue la dirección, el vector V. Y me dicen determinar si esos puntos B y C pertenecen a la vecta o no, a la vecta L. Aquí era L minúscula, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, notar que la ecuación de L de la vecta L es de esta forma, ¿verdad? El punto por donde pasa A, el vector director es V por un T, ¿verdad? Donde T cobre al F, ¿verdad? Ok, una vez que tenemos la ecuación de L, vean que lo que tenemos que ver es primero si B está en L. Para estar en L, ¿qué debe pasar? Bueno, debe ocurrir, ¿sí? Que hay un T que haga que X tome las coordenadas de B, ¿cierto? Porque X representa cualquier punto de la vecta. Entonces, hay que ver si existe un T de manera que se cumpla que esto menos 3 más T concuerde con la primera coordenada de B, 2 más 2T concuerde con la segunda, etcétera. Bueno, resulta que no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque tiene que ser un T que satisfaga simultáneamente las tres ecuaciones. Si ustedes hallan el T en la primera, resulta que ese T, ¿sí? Que es menos 1, no va a satisfacer la segunda, porque si cambian T por menos 1 en la segunda, les va a dar 2 más 2T da 0, no haría 2, ¿verdad? Conclusión, B no está en la vecta L. Ahora hacemos lo mismo con C. ¿Qué es lo que queremos con C? Que si abre un T tal que menos 3 más T es 0, 2 más 2T es 8, etcétera. Y bueno, este sería el sistemita. Ahora, el sistema es muy sencillo porque es de una incógnita. Uso una ecuación, por lo menos la primera, para averiguar T. Vean que la primera sale que T es 3, ¿verdad? Lo sustituyen en la segunda, 2 por 3, 6 más 2, 8, y lo sustituyen en la tercera y también la cumple. Si hay un T que cumple eso, es decir, C es un punto de la vecta L, satisface la ecuación para cuál valor del parámetro, para 3, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces en ese caso, C sería un punto de L. Ok. Bueno, en general, si uno tiene la ecuación vectorial, digamos, tiene el punto A por donde pasa y el vector V, ¿verdad? Entonces, cualquier punto X, Y, recuerden que la ecuación decía que esos puntos X, Y eran A más V por T, ¿sí? Bueno, si desarrollan todo eso, pues obtenemos las ecuaciones escalares paramétricas, es decir, multiplicamos T por V, hacemos la suma de A más TV, igualamos X con la primera entrada y Y con la segunda. Es similar al caso de B3, ¿verdad? Por ejemplo, vean me dan un punto por donde pasa la vecta y me dan la dirección, ¿verdad? Sé que la ecuación de la vecta va a ser X, ¿verdad? Que X representa un punto cualquiera, en este caso es en F3, ¿verdad? O sea, al ser un punto cualquiera, tiene coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? El punto por donde pasa más T por el vector, distribuyo el T, hago la suma, queda 1 más T por menos 1, eso es 1 menos T, 2 más T por 1, 2 más T, 3 más T por 3, 3 más 3T. Quiere decir que X tiene que ser 1 menos T, Y 2 más T y Z 3 más 3T. Esas son el sistema de ecuaciones escalares paramétricas de esa vecta. Ok, entonces ya hemos visto
tipos de ecuaciones para la vecta. Estaba las primeras, que era la ecuación vectorial paramétrica. Y ahora este es el sistema de ecuaciones escalares paramétricas. Ok. Ambos se van a utilizar, ¿verdad? Vamos a ver otros también. En realidad, si ustedes despegan T del sistema de ecuaciones escalares paramétricos y lo igualan, obtienen las ecuaciones simétricas. ¿De acuerdo? Aquí no se ve bien, pero x menos a1 entre v1 igual a y menos a2 entre v2 igual a z menos a3 entre v3. Quiere decir que los vectores directores, las coordenadas de un vector director, recuerden que no es único, ¿verdad? Quedan abajo. Ejemplo. Digamos en este ejemplo, vean que me dan una vecta m dada por esas ecuaciones. Me dan sus ecuaciones, ¿verdad? Recuerden, esas ecuaciones en realidad, ya lo vamos a ver, son ecuaciones simétricas, de la vecta, y me dicen hallar un punto de M. Entonces, ¿cómo hallamos un punto de M? Bueno, una opción es darle un valor a alguna de las variables, ¿verdad? Alguna de las coordenadas. Digamos, yo quiero que Y sea 4. Entonces, si Y sea 4, vean que aquí lo cambio por 4 y voy a obtener cuánto es X y cuánto es Z, ¿verdad? De la primera ecuación, de la primera igualdad de espejo X y de la segunda igualdad de espejo Z. Y al final, entonces, Y es 4, obtengo X y Z, y X de la primera ecuación, ustedes lo despegan, les va a dar 24, y en la segunda ecuación, pues, vean que pasan el 3 a restar, quedan 9 menos 3 queda 6 y luego el menos para el otro lado queda que z es menos 6. Entonces ya hallamos un punto de la vecta. Si y es 1, obtienen otro punto. Si y es 2, no solo y, ¿verdad? De repente ustedes pueden decir, bueno, si x es 5, entonces vean que lo que hacen es que esto lo igualan a lo que la primera expresión con x igual 5, ¿verdad? Para allá y. Y de la misma forma, la última expresión la igualan a la primera con x igual 5 para obtener z. Bueno, en general así obtenemos puntos de la vecta. ¿Qué otro? Determine un vector director de la vecta M. Aquí hay dos opciones. Una, puedo generar puntos. Entonces ya tengo un punto. Bueno, de la misma manera pueden obtener otro punto. Digamos, si Y es 2, obtienen otro punto Q. Y ustedes, como P y Q están en la vecta, el vector PQ sería un vector director de la vecta, ¿verdad? Y bueno, hacemos la operatoria y obtenemos un vector director. Ese es un camino o una opción, ¿sí? La otra opción, ¿cuál es? Bueno, es acomodar un poco la ecuación de M. Vean que en realidad la ecuación de M la pueden escribir de esta forma, dejando que la X esté solita, sacando un 2 a factor común, pasándolo para abajo, o sacando un 2 a factor común arriba y abajo y se cancela, ¿verdad? Sacar un 2 abajo quedaría 2 por 5 medios, ¿verdad? Y bueno, nos queda de esta forma. ¿Por qué la escribimos de esta forma? Porque aquí se ve claro que V1 es 5 medios, V2 es 1 y V3 es menos 1, que son las coordenadas de un vector director, ¿verdad? Entonces, la acomodamos y vimos un vector director. Entonces, vean que vimos dos opciones de hallar un vector director. Ahora, ustedes pueden decir, qué raro, pero nos dieron diferentes. Claro, el vector director no tiene por qué dar igual, pero sí deberían dar paralelos esos vectores, y efectivamente lo son. Vean que si ustedes a v lo multiplican por menos 2, aquí queda menos 2 por 5 medios, menos 5, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por menos 1, 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que w es
menos 2 por V, es decir, W, existe un K tal que W es igual a K por V, entonces W y V son paralelos, son vectores paralelos. Bueno, en general, pues para que sepan en GeoGebra, ¿verdad? Ya lo vimos ahora, pero yo puedo graficar esta vecta con el comando vecta, ¿verdad? Pongo el punto, coma y pongo cuál es el vector, ¿verdad? Director que voy a usar. Si son las ecuaciones simétricas, nada más las escribo en la entrada y él igual las hace. Ok, ángulo entre vectas. Esto es importante porque si estamos en F3, en general hay vectas que no son paralelas, pero que tampoco se intersecan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en que no son del todo paralelas, vamos a decir que se cruzan, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el ángulo entre dos vectas que se cruzan es el formado por dos vectas cualesquiera paralelas adaptadas que se cortan. Es decir, el ángulo entre sus vectores directores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que es simplemente el ángulo entre sus vectores directores. Entonces, quiere decir que para que las vectas sean paralelas, basta que los vectores directores sean paralelos, ¿verdad? Las vectas son ortogonales y los vectores directores son ortogonales y son perpendiculares sin tienen intersección no nula y además los vectores son ortogonales. Ojo la diferencia que vamos a hacer entre ortogonalidad y perpendicular. En ortogonalidad puede ser que no se toque, pero a la hora de sacar los vectores, a la hora de tener un vector director de cada una, estos son ortogonales, es decir, su producto punto cero, ¿verdad? Pero si además las rectas se tocan, ya puedo decir que son perpendiculares. ¿Ok? Vean este ejemplo. Determine si las siguientes rectas son perpendiculares. Ojo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver? El primer filtro es ver si son ortogonales. Entonces, vamos a ver si los vectores directores de ellas son ortogonales. El vector director de L1 es menos 2, 3, 1. El vector director de L2 es 5, 2 y 4. ¿Sí? Si hago el producto punto sería menos 2 por 5 más 3 por 2 más 1 por 4. Y eso me da 0. Entonces, pasó el primer filtro, podemos seguir. Ya sé que las rectas son ortogonales. Falta ver si son perpendiculares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la intersección, ¿verdad? De esas dos rectas. Entonces, el sistema de ecuaciones, vean que el sistema de ecuaciones paramétricas de L1 sería x igual a menos 1 más t por menos 2. Eso es x a menos 2 igual a menos 2t menos 1, ¿verdad? Similarmente, y es igual a 4 más 3 por t, ¿cierto? Y igual z. ¿Por qué los obtengo? Porque si yo quiero la intersección, vamos a, a ver si hay un t que satisface para digamos, estos expresiones de x, y z, si hay un t que satisface las ecuaciones de L2, ¿verdad? Para estar en la intersección, ya satisfacen, ya por tener esta forma, satisfacen la- las, las ecuaciones de L1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir en L2. Entonces, la x, aquí la cambiamos la y y cambiamos la z. Que lo cambiamos, simplificamos un poco y nos quedan dos igualdades. Entonces la pregunta es, si hay un t que cumpla estas dos igualdades, ya estaría. Ese t me daría
lo meto aquí y obtendría el punto de intersección, ¿verdad? Si no, pues no hay forma de que se intersequen esas vetas. Son vetas que no se tocan y puede ser que tampoco sean perpendiculares, perdón, paralelas. Simplemente, son vetas que se cruzan, como dijimos ahora. Ok, bueno, ¿qué hacemos? Resolvemos la primera ecuación y obtenemos que t es menos 15 sobre 19. Resolvemos la segunda ecuación o sustituyen ese t como quieran. Si resuelven la segunda ecuación, obtienen otro t. O sea, no hay un solo valor de t que satisfaga las dos igualdades. Conclusión, no se intersecan, ¿verdad? Repito, si aquí me hubiera dado t igual 1 y t igual 1 en la otra igualdad, en ambas t igual 1, pues me vengo aquí y hallo el punto de intersección. No es este el caso, no se intersecan, por lo tanto las rectas son ortogonales, pero no son perpendiculares. ¿Ok? Bueno, pasemos ahora a los planos. Los planos solo los podemos ver en EV3. La ecuación vectorial paramétrica del plano está por un punto por donde pasa y dos vectores directores, V y W. Entonces vean que esta ecuación vectorial paramétrica tiene dos parámetros. Es importante que recojan todos los números reales. Lo otro importante es que esos vectores directores, ¿verdad? Que le dan dirección al plano, no deben ser paralelos. Eso es importante. Son vectores no paralelos directores del plano. ¿Ok? Entonces, tenemos la ecuación vectorial paramétrica del plano. Pues igual que ahora, si cambiamos x por x, y, z, a por a1, a2, a3, v y w por sus coordenadas, en esta ecuación, ¿verdad? Y desarrollan la igualdad, multiplican t por todas las coordenadas de v, v por todas las coordenadas de w, suman coordenada x con coordenada x, ¿verdad? Al final obtienen estas ecuaciones, que es el sistema de ecuaciones paramétricas del plano. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Y se considera el plano pi en F3 que pasa por el punto A y tiene los vectores directores U y W. ¿Ok? Ustedes pueden ver que esos vectores directores no son paralelos. ¿Por qué? Porque la única forma sería que viendo solo la primera entrada, que V sea 2 por W para que 2 por 1 me dé 2, pero a la hora de hacer 2 por menos 5 no me da 4. Entonces, no son paralelos, entonces la ecuación vectorial paramétrica sería esta, ¿verdad? Ahí está el V, el W y el punto por donde pasa, ¿ok? Igual, desarrollamos esa ecuación T por cada una de estas entradas, V por estas, ¿verdad? Hacemos la suma que da, por ejemplo, 2T más V menos 2, 4T menos 5V más 3, etcétera, ¿verdad? Y al final, pues obtenemos el sistema de ecuaciones paramétricas. Recuerden que X es un punto cualquiera de coordenadas X, Y, Z. Entonces, la primera coordenada de X grande es X, que va a ser igual a F más 2T menos 2, etcétera. Bueno, entonces, ya tenemos eso. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora, bueno, ahí está un dibujo del plano. Si ustedes quieren dibujar un plano en F3, usen el comando plano, ponen el punto por donde pasa y los vectores no directores que sean paralelos. ¿Ok? En general, pues un vector no nulo n es un vector normal al plano si es ortogonal a cualquier vector que tenga un representante en el plano. Hay algo importante.
el vector normal no es único, ¿verdad? Si tengo uno, pues cualquier paralelo a él sería vector normal. Pero vean qué definición más gruesa, o sea, tiene que ser perpendicular a todas las rectas que puedan meter en el plano, que son infinitas. Entonces uno dice, ¿cómo lo hallo? Si tiene, si hay infinidad de rectas metidas en el plano y todas ellas hay que comprobar que sean perpendiculares con n, es decir, que sus vectores directores, ¿cierto? Sean producto punto con n de cero, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, por dicha tenemos este teorema que nos dice que si n es ortogonal a v y a w, que era un par de vectores no paralelos del plano, que tienen representación en el plano, entonces n es normal. Entonces, quiere decir que el vector normal no hace falta comprobar que sea ortogonal a todos los posibles vectores que se pueden hacer en el plano. Basta que sea ortogonal a V y a W, que son un par de vectores directores no paralelos del plano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, que resulta que entonces se ve muy fácil cómo tener un vector normal. Simplemente hago el producto vectorial de V por W. ¿Por qué? Porque hay un teorema que dice que el producto vectorial es perpendicular tanto, bueno, ortogonal tanto a V como a W. Entonces, ese es el secreto para hallar vectores normales. ¿Ok? Por otro lado, otra forma, otra ecuación que vamos a llamar ecuación normal del plano, se basa en que si ustedes toman un punto X cualquiera del plano, vean que el vector XA sería un vector en el plano. Y entonces N y el vector XA deberían ser ortogonales, es decir, su producto punto que debe dar cero. N por el vector XA, que tiene coordenadas eh, a menos X. Igual puede ser el vector AX, ¿verdad? También va a ser perpendicular, ¿verdad? El vector AX está en el plano, entonces N va a ser ortogonal al vector AX. Ok. Bueno, y si desarrollan esta ecuación, ¿verdad? Si cambian N por sus coordenadas, etcétera, va a quedar una ecuación de esta forma. AX más BY más CZ igual a D. Esa se conoce como la ecuación escalar del plano. Bueno, vamos a un ejemplo. Dice, considere ese plano que pasa por los puntos A, B y C. ¿Ok? ¿Qué es lo que me piden allá? La ecuación del plano. ¿Cuál es el plano que pasa por esos puntos? Entonces, una opción es que yo me dé vectores, ¿sí? Perdón, sí, vectores representados en ese plano. El vector AB, tiene coordenadas B menos A, hacen la resta ahí, vean que queda 4 menos 1 a 3, etcétera. El vector AC, ¿sí? Pueden notar que esos vectores no son paralelos, no hay un K tal que uno sea K por el otro, no hay forma. Entonces, como no son paralelos, pues hago el producto vectorial de ellos dos, lo hago y me da 0 punto menos 4,3. Entonces, resulta que V y W son vectores directores no paralelos del plano pi. Entonces, N sería un vector normal, ¿de acuerdo? Ahora ya tengo un vector normal al plano. Ahora, ¿cómo hallo la ecuación? Bueno, la ecuación era el vector normal, que es este, por x menos a. Tomo un punto por donde pasa. Tomé A, pude haber tomado B o pude haber tomado C. Da igual. Y si X lo cambian por X, Y y Z y desarrollan eso, pues obtienen la ecuación escalar del plano. ¿Ok? Ahí está.
Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Otro resultado súper importante. Si ustedes tienen la ecuación del plano AX más BY más CZ igual a D, resulta que A, B y C es un vector normal al plano. ¿Ok? Por ejemplo, vean que si a mí me dan este plano, yo lo puedo acomodar, ver que es 3 por X más menos 2 por Y más 0 por Z igual a 5. Y de acuerdo al teorema anterior, 3 menos 2 y 0 sería un vector normal al plano. Ok. Vamos a decir que la forma general de las ecuaciones de una vecta M formada por la intersección de planos es simplemente eso, poner los dos planos cuya intersección es M. Entonces es otra forma de escribir una vecta, no muy bonita, ¿verdad? Eran más bonitas todas las anteriores, pero bueno, es una forma como intersección de dos planos, ¿verdad? Aquí se puede ver la vecta M, que es la intersección de esos dos planos. ¿Ok? Entonces, me dan la vecta L y me piden determine su forma simétrica. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar su forma simétrica? Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de escribir una misma variable, ¿sí? En términos de las otras, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Bueno, X digamos, X lo quiero escribir en términos de Y y en términos de Z. Ok. Si lo quisiera escribir en términos de Y, por el método de suma y resta, viendo esto como un sistema, ¿sí? Multiplicaría la segunda ecuación por menos 5 para que se cancele el z a la hora de sumarlo. Solo que al multiplicar aquí queda menos 15, menos 10, ¿verdad? Y menos 5 z igual a menos 5 por menos 1, pues da 5. Sumo y yo ya sé que se cancelan las z y lo que hago es simplemente en la ecuación resultante despejar la x. Ya tengo una ecuación de x en función de y. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a hallar x pero en función de z, es decir, tengo que eliminar la y. Para eliminar la y a la hora de sumar, multiplico por 2 la primera ecuación. Entonces vean que queda 2 por 2, 4, menos 2y, 2 por 5, 10 y 2 por 4, 8. Sumo, ya las y no van a estar, aquí me queda 7x y de aquí vuelvo a despejar x. Entonces tengo x en términos de y x en términos de z. Y lo que hago es simplemente igualar. X es igual a esto por 1, que es igual a esto por 2, ¿verdad? Y la acomodo, ¿verdad? Y me doy cuenta que esa es la ecuación de la vecta en forma simétrica. Bueno, ok. El ángulo formado entre dos planos. Vamos a decir que el ángulo formado entre dos planos es el ángulo entre sus vectores normales. Bueno, uno puede hacer ahí o notar que dados dos planos se van a formar dos ángulos siempre. Alfa y su suplemento, 180 menos alfa. Entonces, si este ángulo es alfa, ¿verdad? Al trazar vectores normales a cada uno de los planos, pues el ángulo entre los planos va a ser alfa, pero más bien sería el ángulo como el otro lado, por decirlo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean que si ustedes toman esto como un punto, ¿verdad? Como si fueran segmentos dirigidos, tengo 3 puntos, esos van a intersecar aquí a la intersección del plano, o el plano que los contiene va a intersecar otro punto, al final se forma un cuadrilátero y la suma de los ángulos es 180. Entonces uno se da cuenta que ya tengo 90 y 90, quedan
Perdón, la suma de los ángulos es 360 y un cuadrilátero. Ya tengo 90 y 90, quedan 180. Si este mide alfa, el de aquí, el ángulo entre los planos sería 180 menos alfa, y por lo tanto el que mide alfa es aquí el suplemento. Bueno, entonces ya sabemos qué es un ángulo entre los planos. Es simplemente el ángulo formado entre sus vectores normales. Esto nos va a permitir, pues, definir este paralelismo y perpendicular con planos y vectores, ¿verdad? Vamos a decir que dos planos son paralelos y sus vectores normales son paralelos, son perpendiculares si sus vectores normales son ortogonales. La vecta es paralela al plano pi1 si solo si el vector normal de la vecta y el vector v son ortogonales, y la vecta es perpendicular al plano pi1 si solo si el vector director de la vecta o un vector director de la vecta es un vector normal al plano. Bueno, pueden hacer un dibujito para verificar esas definiciones, son muy intuitivas, y vamos a continuar aquí. Vean me dan dos planos y me piden hallar el ángulo entre ellos. De cada uno saco su vector normal. Del primero es 3, 1 y -1. Ese es uno de tantos vectores normales para el plano pi1. Para el plano pi2 un vector normal es 1, -1 y 4. ¿Ok? El ángulo, me piden el ángulo entre los planos. Y ahí hallamos el ángulo entre los vectores, ¿verdad? Y bueno, ahí pueden ver que se determina que es 81 punto y resto de grados. Ok, bueno, otro ejemplo, vamos a ver. Dice aquí, considere el plano de 2x más 3y más 4z igual a -9. Y el punto 1, 2, 3 exterior al plano. Determine las coordenadas del punto Q sobre el plano de manera que P y Q la vecta PQ es perpendicular al plano. Bueno, ¿cómo le entramos? Hay muchas formas. Veamos una. Me piden hallar Q. Entonces, lo lógico es que uno diga, bueno, Q inicialmente tiene coordenadas A, B y C, y mi objetivo es hallar el valor de A, B y C, ¿verdad? Ok. Una opción es irme por vectores normales. Si ustedes ven, un vector normal al plano es 2, 3 y 4. N, llamémosle a eso. Pero además, como tienen Q y P que están en el plano, eh, ellos forman el vector PQ, ¿verdad? Que tiene coordenadas Q menos P. Ese también es un vector normal al plano. Hay dos, ¿verdad? No hay problema porque no es único, pero esos vectores normales deben ser paralelos. Es decir, hay un t tal que A-1 es igual a 2 por t, B-2 es igual a 3 por t, y C-3 es igual a 4 por t. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahí le llamaron K, perdón, en lugar de T, ¿verdad? Pero es la misma, A-1 es igual a 2 por K, etcétera. Despegan A, B y C y vean que para hallar las coordenadas de Q, que son A, B y C, basta hallar el valor de K. Aquí pueden ver el dibujito. Nosotros estamos usando el hecho que el vector normal, que sabemos quién es, y el vector PQ, son ortogonales. Bueno, ahora ¿qué sigue? Lo que sigue es cómo hallo A, B y C. Resulta que yo sé que Q está en el plano, y si está en el plano satisface la ecuación del plano, o sea, 2A más 3 por B más 4 por C me debe dar -9, ¿cierto? Aquí está. Cambio A por 2K más 1, B por 3K más 2 y C por 4K más 3. Desarrollo y me doy cuenta que K es -1. Cambian aquí en asterisco K por -1 y obtienen los valores de A, B y C, que era lo que me pedían averiguar, las coordenadas de
el punto Q, A, B y C. Bueno, entonces, esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción tiene que ver más con vetas. Vean que yo tengo que, eh, eh, PQ es perpendicular al plano, por lo tanto PQ es paralelo al vector n, es decir, el vector n eh, está en esa vecta o tiene una representación en esa vecta. Quiere decir que el vector, este, la ecuación de la vecta, perdón, es el punto P, que es por donde pasa, y la dirección que la da n. Esa es la ecuación de la vecta. Las ecuaciones paramétricas, pues las desarrollan. La coordenada x es igual a 1 más 2 por t, etcétera. Y obtenemos x, y, z en términos de un parámetro t para la vecta L. Y ahora que ando buscando yo Q, ¿cuándo sea Q? Cuando este, estas o este x, y, z, sí, satisfacen la ecuación del plano. ¿Por qué? Porque Q era un punto del plano. Entonces simplemente esto que yo sé que Q eh, es de esta forma o sus coordenadas son de esa forma para un valor t específico, debe cumplir la ecuación del plano, o sea, 2 por x más 3 por lo que es y más 4 por lo que es z debe dar menos 9. ¿Ok? Desarrollan eso y obtienen un valor de t es menos 1. ¿Ok? Quiere decir que cuando t es menos 1, si cambio aquí 1 más 2 por menos 1, me da menos 1 la x, igual la lleva al menos 1 y la z va al menos 1. Y esas serían las coordenadas de Q, ¿de acuerdo? Bueno, espero les sea de utilidad este video. Quedaríamos entonces aquí.